El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabía usted que la Iglesia desde su inicio, en el siglo I hasta el presente, ha llevado la palabra de manera que sea aliento, esperanza y herramienta de crecimiento en la fe para las personas? En medio de las dificultades de hoy, ¿qué nos dicen las promesas de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios nos infunde paz y esperanza? En la clase de hoy estudiaremos el libro de Apocalipsis y la Nueva Jerusalén y el llamado que Dios nos hace a ser una iglesia activa, de amor y unidad, y que salga de las cuatro paredes a proclamar el Evangelio con acciones concretas que promuevan la salvación, la libertad, la paz y la justicia. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este hermoso día que Dios ha creado. Hoy estaremos trabajando la lección número 23, titulada Un hogar nuevo. Y la base bíblica que estaremos utilizando se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos del 1 al 9. Y el verso a memorizar se encuentra en el versículo 4 de ese capítulo 21. Y miren cómo dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Damos gracias al Señor por este texto y sabemos que así será escrito en nuestros corazones. Los objetivos para este día: queremos primeramente describir brevemente algunas características generales de la literatura apocalíptica, de tal manera que podamos apreciar y aplicar adecuadamente el mensaje del libro de Apocalipsis para la iglesia. Número 2, explicar el significado de cielo nuevo y de tierra nueva como esperanza real para la iglesia que permanece fiel. Y número 3, entender la paz de Dios, ¿verdad?, que comienza en esta vida humana con Jesús y tendrá manifestación completa en la nueva creación de Dios, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Hay un vocabulario que es necesario, ¿verdad?, poder traerlo, y cuando hablamos de Apocalipsis traemos esta palabra, ¿verdad?, y proviene del griego que significa revelación. Y el libro contiene visiones que el vidente, en este caso es Juan el anciano, recibe de parte de Dios y de Jesucristo. Por mandato divino, las visiones serán escritas en una carta y enviadas a las 7 iglesias en Asia Menor que corresponden a lo que hoy conocemos como Turquía. Estas iglesias están sufriendo persecución a causa del sistema político y religioso de turno, en ese caso el Imperio Romano, por su fidelidad a Jesucristo. Y el propósito del libro es poder brindar esperanza y concientizar, ¿verdad?, a la iglesia de que Dios tiene control de la historia y que el mal será vencido. Y el mensaje del libro es para la iglesia de todas las edades y que contiene también niveles escatológicos. Y cuando hablamos de escatología hablamos de los últimos tiempos. Y este libro está escrito en el estilo de literatura apocalíptica. De igual manera, cuando hablamos de literatura apocalíptica, estamos hablando de un género literario que utiliza lenguaje legendario, simbólico, numérico, y que busca explicar la realidad que vive la comunidad, que sufre, y también de dar esperanza. Cuando hacemos referencia a lo que es cielo nuevo y tierra nueva, hablamos de esa imagen para describir la realidad definitiva del proyecto de restauración de Dios para su pueblo fiel en los últimos tiempos. Y esto se observa cuando se escribe que no habrá más mar, ni muerte, ni llanto, ni clamor y dolor, ni maldición, ni noche. Esta nueva realidad incluirá el cosmos o la naturaleza en su totalidad, porque el primer cielo y la primera tierra habían
pasado. ¿Y qué les parece si vamos al texto en el día de hoy y damos lectura al libro de Apocalipsis capítulo 21, esos primeros 9 versos? Así que les invito a que busquen sus Biblias, búsquenlas por ahí donde la tengan, ya sea su Biblia física o su Biblia electrónica. Yo estaré dando lectura a la que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo y estaré dando lectura a la versión Reina Valera. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Damos gracias a Dios por su palabra en este momento. Señor y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y queremos que en esta mañana tú te glorifiques a través de esta experiencia. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios y permite que esta experiencia educativa sea de mucha bendición. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Hablamos un poco acerca de lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Para poder entenderlo de mejor manera. Lo primero que tenemos que decir es que este libro utiliza textos, imágenes, símbolos, y muchos de ellos son sacados del Antiguo Testamento, y lo que hace es que los adapta a la realidad de la iglesia cristiana, específicamente a finales del siglo I, y esta fecha es muy importante. Por eso es necesario que nosotros podamos estudiar el contexto político, el contexto religioso, económico, el histórico y social de este tiempo, ¿verdad? Para que podamos comprender mejor el mensaje que está ahí, porque hay un mensaje que le quieren dar. También es necesario que podamos conocer los pasajes bíblicos a lo que se hace referencia, y de igual manera el estilo literario apocalíptico y la dimensión escatológica de este libro. Ahora, es importante mencionar que el mensaje de Apocalipsis no era solo para aquellas iglesias en Asia Menor, que habla de 7 iglesias, sino que ha tenido inherencia a través de los tiempos, incluyendo la iglesia de hoy, pero también la iglesia del mañana. Y el reto mayor que nosotros tenemos en las próximas clases que estaremos trabajando acerca de esto será el entender el mensaje de este libro en su contexto, para entonces así poder aplicarlo al nuestro. Muy, muy importante esto. Por eso la clase de hoy hablaremos brevemente de algunas características generales de lo que es la literatura apocalíptica, pues para poder apreciar mejor y aplicar de manera responsable y poder ver ese mensaje de Dios que se encuentra en este libro. De igual manera, vamos a estudiar acerca de la importancia cuando hablamos de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Y lo vamos a ver como esperanza para cada creyente y entender que la paz de Dios comienza en este momento.
Es en el momento en que usted y yo recibimos a Jesús en nuestros corazones y que sabemos que va a manifestarse de manera completa, mis queridos hermanos, en la nueva creación de Dios, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Pero comienza desde ese día 1 que usted le abrió el corazón al Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito del mensaje del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es ese propósito? Creo que es importante que podamos entender esto. Y es revelar que el control de la historia, miren, lo tiene Dios. El control de la historia, Dios lo tiene. Mira, y Él será el vencedor. Por lo tanto, es necesario poder dejar esto claro porque el libro de Apocalipsis no es un libro de terror. Miren, es un libro de esperanza, es un libro de resistencia, es un libro que nos habla acerca de la salvación y de igual manera nos hace una advertencia. Cuando nosotros leemos los versículos que anteceden a este capítulo 21, nos damos cuenta que Dios ha erradicado toda la maldad y que ha vencido al maligno. Y no solamente al maligno, sino también a los que le seguían. De hecho, nos dice el texto que fueron echados al lago de fuego y azufre. Y vemos entonces que Dios crea para sus fieles, aquellos que se mantuvieron fieles hasta el fin, un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué hermoso, ¿verdad? Esa promesa del Señor. Ahora, es importante señalar que las iglesias de Asia Menor estaban sufriendo. Sin embargo, estas palabras de Juan traerían esperanza, ya que afirman que el mal no es para siempre, ni tiene la última palabra. Y hay algo que tenemos que dejar claro. Mis queridos hermanos, el mal no es para siempre. Y ciertamente el mal no tiene la última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra. Sin embargo, es necesario que usted y yo nos mantengamos fieles. Porque al final, aquellos que se mantienen fieles al Señor van a recibir una recompensa. ¿De parte de quién? Pues mire, de parte de nuestro Dios. Recibiremos una recompensa de parte de nuestro Dios. Y la clase de hoy nos presenta que esa promesa es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es lo que estamos trabajando en el día de hoy. Cuando vamos a los versículos número 1 al 4, estos versículos nos presentan que Juan, ¿verdad?, recibe otra visión. Y recibe otra visión por parte de Dios y está viendo esta visión y es acerca de una nueva creación. Pero en esta nueva creación vemos que la humanidad ha sido redimida por Cristo. Porque esa es la función, ¿verdad?, de nuestro Señor, redimir a la humanidad. Y claramente vemos que solamente en Cristo hay una promesa de restauración y esperanza. Miren, solo es Cristo. Solo a través de Cristo podemos tener nosotros restauración y esperanza. No hay otra manera. Así nos los describe el texto bíblico. Y más para aquellos que están sufriendo opresión, ya que el mal, mis queridos hermanos, tiene sus días contados. Miren, están contados los días del enemigo. No va a ser para siempre, como mencionábamos al principio. Por lo tanto, no podemos olvidar que Dios está obrando. Y no solamente que Dios está obrando, sino que obrará para que su pueblo habite en paz. Así que Dios está obrando, mis queridos hermanos y hermanas que me escucha, y va a seguir obrando. Y es importante resaltar esto porque la paz no es ausencia de conflicto, y esto lo hemos traído en otras ocasiones. La paz no es ausencia de conflicto, sino es que usted y yo tengamos la certeza de que Dios camina con nosotros y que Dios tiene el control de la historia y de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la paz que nos ofrece nuestro Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es en el entendimiento humano, es en el entendimiento de Dios. Y miren, porque Dios siempre, siempre tendrá la última palabra. Dios está con cada uno de nosotros. Permítame abundar un poquito más
acerca de 2 puntos que sobresalen de esta lectura, ¿verdad? El primero es la expresión de el mar ya no existe más. Y el segundo, la santa ciudad o la nueva Jerusalén, ¿verdad? Que baja del cielo vestida como novia. Cuando se menciona la palabra mar, con R al final, mar, en el Apocalipsis, es importante señalar varios detalles. Para los judíos, la palabra mar tenía varios símbolos, en ocasiones unos positivos y en ocasiones otros negativos. En el aspecto positivo, cuando se habla de mar, hace referencia a la creación de Dios, a su grandeza, a su dominio, ¿verdad? Como Dios creador de todo. Pero en el aspecto negativo, el mar es símbolo de peligro y de caos. ¿Por qué? Por el pecado. Y en este caso que estamos leyendo estos versos, representa eso, ¿verdad? Representa este aspecto negativo porque del mar es que emerge la bestia. Cuando usted lee el Apocalipsis habla de una bestia que sale del mar y obviamente esta bestia lo que está es representando el opresor de turno. En este caso era el Imperio Romano en ese momento, el Imperio Romano. Y ¿por qué se menciona este asunto del mar desde el aspecto negativo? Bueno, porque para ese tiempo Roma era el que dominaba toda aquella región y dominaba el mar Mediterráneo completo con unos navíos, miren, grandísimos que tenía, navíos militares, y mantenían el control de toda aquella región y de todos aquellos cuerpos de agua. Así que cuando vemos eso, estamos viendo una referencia directa, ¿verdad?, al Imperio Romano. El hecho de que el mar no exista, ¿verdad?, nos deja saber que hay victoria de Dios. Así que es símbolo de la victoria de Dios. Vemos que no existe el mar, por lo tanto, Cristo venció. Hubo victoria. De igual manera, tenemos que recordar que Juan, el vidente, está exiliado en una isla. Y la isla está rodeada ¿de qué? De mar, agua a todos lados. Así que, como está rodeado de agua toda la isla, por lo tanto, el mar simboliza aislamiento y la separación de su comunidad, de la iglesia. Por eso vemos que él escribe. Por lo tanto, si no hay mar, no va a haber separación. Si no hay mar, miren, no hay separación, porque la separación dejará de existir. También el mar es símbolo de misterio y aquellos que salían a él, en ocasiones usted sabe que no regresaban, porque quizá la tecnología marítima no era la mejor. Así que el mar era símbolo de ese aspecto misterioso. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén hay un detalle. Ese mar que es maligno, el del imperio, el del antes, como dicen por ahí, ya no existe. Pero en la Nueva Jerusalén hay un mar. Pero este mar es distinto. Es un mar que es de cristal. O sea que es un agua cristalina. Y cuando usted va a una playa que tiene el agua cristalina, mire, allí no se oculta nada. Usted puede ver claramente el fondo y lo que hay en él. Así que en esta agua cristalina no se oculta nada, sino que toda la verdad será develada. ¿Y por quién va a ser develada? Pues miren, por Dios mismo. Por Dios que será quien develará esa verdad. Ahora hablemos de la Nueva Jerusalén. Sabemos que viene de Dios y baja del cielo a la tierra vestida como una novia. Y en el momento que Juan escribe, la ciudad de Jerusalén está destruida. Y de igual manera la esperanza del pueblo. Sabemos que el templo y la ciudad fue destruida aproximadamente para el año 66 después de Cristo por los romanos, cuando hubo el levantamiento en aquel momento del pueblo judío en contra del imperio. Y el imperio contestó enviando unas tropas allí, y las tropas que enviaron, dirigidas por Tito en aquel momento, que era el general, destruyó destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Por lo tanto, en el momento que se está escribiendo esto, que se entiende que es, ¿verdad?, en ese siglo, finales del siglo I, vemos que entonces el templo está de Jerusalén y la ciudad está destruida. Así que la Nueva Jerusalén, que va a bajar a la tierra, implica que Dios valora su creación
Y esta nueva Jerusalén, mira, vivirá la comunidad de creyentes. Por lo tanto, hay relación entre Dios y su pueblo, pero de igual manera entre el pueblo de Dios que ha sido redimido. Otro elemento importante es que el tabernáculo de Dios ahora está con los hombres. Por lo tanto, no hay necesidad de un templo, porque la presencia de Dios estará, miren, de continuo y va a morar con su pueblo. Y donde está Dios, hay consuelo. Donde está Dios, no hay muerte. Donde está Dios, no hay llanto. Y donde está Dios, tampoco hay dolor. Por eso vemos que en estos versículos subsiguientes, los versículos 5 al 8, vemos que es necesario que Juan escriba estas cosas, porque son verdaderas, porque brindan confianza, porque dan aliento a la iglesia que está sufriendo aquí en la tierra. Y el principio y el fin de la historia, miren, está en las manos de Dios. Dios cumple sus promesas de vida nueva y de vida eterna. Pero no podemos olvidar también que Dios es juez. Por lo tanto, hay una advertencia para aquellos que no les sirven. Tendrán que rendir cuentas. Pero esta advertencia es tanto para la iglesia como también para los que no conocen al Señor. En el caso de la iglesia, le dice: no caigas en el pecado, mantente firme. En el caso de los que no conocen al Señor, arrepiéntense y conviértanse. Y me encanta cómo lo comenta la escritora de la clase cuando dice: la lista de conductas comienzan con los cobardes incrédulos que ceden a las presiones de los sistemas opresiones del mar y termina con los mentirosos que viven doble vida, los que dicen ser y no son. Dios no desea que ninguna persona se pierda. Por eso es que vemos que Dios advierte. Y quiero dejarles con este verso número 9, con la invitación que hace el ángel a Juan para mostrar la Nueva Jerusalén. Miren, esto nos trae una referencia directa cuando Dios llevó a Moisés al monte al monte Nebo para que mirara la tierra prometida. Pero esta visión la vamos a estudiar en la próxima lección. Solo les puedo adelantar que esa visión de la gran ciudad se hará realidad, porque las palabras del Señor son fieles y son buenas. Son fieles y son buenas. No olvidemos, mis queridos hermanos, que estas iglesias sufrían mucho. Sin embargo, el Señor había hablado y tenía un plan para ellos, y era un plan de esperanza, pero les pedía que no claudicaran, que se mantuvieran fieles. Miren, porque era necesario. Por eso es que vemos que el llamado de Juan era constante a permanecer, a permanecer fiel, a saber que Dios tiene el control y que el mal, va a ser vencido al final. Y quiero terminar con esto, y cuando hablamos de este estilo de literatura apocalíptica nos estamos refiriendo, ¿verdad?, que se utiliza este lenguaje legendario, simbólico, numérico, para explicar la realidad que vive la comunidad. Y estamos hablando, ¿verdad?, de un lenguaje que es legendario, simbólico, numérico, ¿verdad? Y esto es un estilo de literatura que data desde el 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Y miren, se da en momentos de opresión y sufrimiento. Y la función es animar al pueblo a resistir los antivalores para afirmar la fidelidad de Dios. Quiero dejarles con una pregunta. En medio de los retos y desafíos de hoy, ¿qué nos dicen las promesas de este libro? Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. ¿Y qué les parece si tenemos una oración final? Dios creador nuestro, de los cielos, de la tierra y todo lo que hay en ella, te damos gracias por tu acompañamiento y por las palabras de esperanza. Ciertamente tus promesas son reales y en tu tiempo, Señor, y en tu momento disfrutaremos contigo de la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, Señor, en medio de nuestras situaciones difíciles, ayúdanos con el poder de tu Espíritu a resistir el mal, a mantenernos firmes y a no claudicar, reconociendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es en el nombre del Señor que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así poder estar con ustedes la semana próxima. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.